¿Qué tal? Este martes seguiremos hablando de tiempo anticiclónico en Galicia. La novedad es que las altas presiones se retiran ligeramente hacia el continente europeo y por tanto hoy cambia la dirección del viento. Vamos a tener un corredor de vientos del este que, por cierto, van a soplar con bastante intensidad en la costa norte y también en las zonas altas de la comunidad. Tiempo anticiclónico en Galicia, por tanto, cielos muy despejados, únicamente veremos algunas nubes altas que no van a molestar demasiado. No impiden el paso normal de los rayos del sol en las 4 provincias gallegas. En cuanto a las temperaturas, nos quedamos sin cambios importantes. Hoy será una jornada con un gran contraste entre las mínimas y las máximas. Las mínimas son bastante bajas. No olviden abrigarse durante las primeras horas de la jornada de hoy, pero luego las máximas ascienden. Todavía hablamos de valores algo elevados para la época del año porque los termómetros en muchas zonas de Galicia siguen alcanzando o superando los 20 grados. El Ministerio Fiscal ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña. Es la decisión de la Fiscalía. 3 días después de la aplicación del 155, el Ministerio Público se querella contra Puigdemont, el Govern y Forcadell. En caso de no comparecer, serán detenidos de forma inmediata. La justicia sigue su curso, mientras Carles Puigdemont y 5 exconsellers no se echan atrás. Todos se han ido a Bruselas. ¿Con qué objetivo? Pues pedir asilo político. ¿Qué tal? Buenas noches. Además, en las últimas horas se ha hecho público que Carles Puigdemont ha contratado como consejero a Paul Becaert, el abogado belga que defendió a presos de ETA. Es lunes 30 de octubre. Esto es Más que Contar. Octubre sigue sin darnos tregua, sigue sin llover y el nivel de los embalses sigue bajando. El nivel medio de nuestras presas está al 44%. Preocupan los de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que apenas superan el 40%, pero la situación se extiende incluso a puntos de la geografía atlántica. Esta es la situación que hoy presenta el embalse de Cecebre, el que surte a la ciudad de A Coruña y su área metropolitana. Ronda el 41% de ocupación y ha dejado a la vista puntos hasta ahora nunca observados. En Vigo han pedido ya a sus vecinos que aumenten su responsabilidad en el consumo, mientras en otro punto, en Negreira, llevan ya 2 semanas utilizando camiones cisterna para poder garantizar el suministro a los vecinos de varias parroquias. Nós suministramos auga aos veciños 1 mes, 2 meses, pero claro, tampouco esta situación é insostenible, é dicir, non temos forma de decir atacando, non chove ou se vai chover e agora 15 días, 1 mes, soluciona eses problemas. Prisión sin fianza para el joven de 19 años que atropelló mortalmente a otro de 24 en A Coruña en la madrugada de este sábado. Se le investiga por un delito de homicidio. El acusado ha confesado ante el juez que tras mantener una pelea con la víctima en un pub, cogió su coche, al que también montaron su primo y 2 amigos. Cuando iban circulando y se encontraron al grupo con el que habían discutido, aceleró y los embistió. Dice que solo quería darles un susto. Los otros 2 atropellados, de origen marroquí, al igual que la víctima mortal, resultaron heridos. La solidaridad de los gallegos por la ola de incendios no se apagó con las llamas. Extinguidos los fuegos, toca volver a empezar de cero. Para que la cuesta sea más llevadera, los ganaderos de Lugo se han puesto manos a la obra. Los miembros de la asociación lucense Agromuralla hacen acopio de forraje, una paja seca con la que alimentar al ganado de las granjas más afectadas por el fuego. La envían en camiones a Cervantes, pero también a localidades de Pontevedra, como Asneves y Ponte Caldelas. Estamos recollendo no Ayuntamiento de Guntín, recollemos tamén no Ayuntamiento de Lugo e vamos levar a Ponte Caldelas. A intentar colaborar con esta xente que tuvo esta desgracia do lume e se quedou sin forraje por seus animales. Estamos facendo o que podemos para que esa xente teña para darlle algo ao ganado. Solidaridade ante todo.
Y pasada esta última ola de incendios es momento de buscar las causas y son muchos los expertos que apuntan a la falta de ordenación de nuestro monte. Más del 90% no está ordenado y eso que Galicia tiene una masa forestal de 2 millones de hectáreas, 1.400.000 con árboles. La realidad es que muchos vecinos por edad o por falta de interés no le sacan partido a sus terrenos. En los últimos años la opción del consorcio o el alquiler cobra fuerza. Ellos son los propietarios de los montes, nosotros lo que hacemos es todo el proceso de plantación, mantenimiento, todo hasta que esa madera valga para cortar, la madera se pone a la venta al precio de mercado, ellos reciben un 50% y nosotros otro 50%. Esta es la radiografía de los embalses gallegos. Ahora mismo, a 30 de octubre, las presas de nuestra comunidad están al 44%. Los de la demarcación Galicia-Costa, un poco más altos, y por debajo, los más preocupantes, los de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que apenas superan el 40% de su capacidad. Los técnicos de la Xunta han terminado hoy una ronda de contactos con sus homólogos en los concellos de la zona de A Coruña, Vigo y esta misma tarde Santiago. En los próximos días podrían decidir tomar alguna medida adicional. Uno de los ejemplos de cómo está afectando la sequía a nuestras reservas de agua lo encontramos en el embalse de Cecebre, del que se sirven la ciudad de A Coruña y gran parte del área metropolitana. El embalse está a día de hoy al 41% de ocupación y solo en lo que va de octubre ha perdido más de un 10%. Para que se hagan una idea, su nivel medio en esta época, en los últimos años, rondó el 70%. Allí los vecinos dicen estar preocupados y los expertos admiten que son demasiados meses sin lluvia. El molino de Peizás y todo eso que se está viendo ya a la superficie. Y eso pocas veces se vieron eso. El puente ese que había en el molino de Peizás pocas veces se vio. Y ahora sí se empieza a ver. Hay preocupación, claro, porque se ve que de día a día es muy acusado, se influye bastante, ¿no? En un día baja demasiado, es que está, cada día baja más y se ve, se nota aquí que se ve. La isla esa que estamos viendo ahí, antes no se veía, yo jamás la he visto así. La isla de ahí. Esa isla de la que nos está dando plano ahora nuestro compañero Alex López Benito, en el centro del embalse, y de la que me está diciendo Manuel, bueno, que no ha tenido nunca la oportunidad de verla en superficie. No, en eso no he visto. La superficie de ahí es difícil verla. La gente empieza a preocuparse, como no, esto es para todos. Y el lago es lo primero que necesitamos. El hecho de que hay alerta en algunas zonas administrativas de Galicia Costa es simplemente por la mayor densidad de población. Lo que ocurre como particular este año también es que el invierno pasado, el invierno del año 16-17, fue también muy seco. Entonces, los niveles freáticos están más profundos de lo que se esperaba y hay algunos científicos que comienzan a decir que eso puede tener muchas consecuencias, no ya para los cultivos, es decir, en un campo de maíz, si no hay agua el maíz no crece, eso es evidente, pero muchos árboles son capaces de buscar agua a mayor profundidad y parece ser que el hecho de que se haya acumulado un periodo tan largo con déficits de precipitación, incluyendo el invierno pasado que fue anormalmente seco, puede tener consecuencias también. En la comarca de Santiago la situación preocupa, por ejemplo, en Negreira, donde el concello lleva desde principios de octubre utilizando camiones cisterna para garantizar el suministro a vecinos de varias parroquias rurales como Tuñas, Vilar de Ordeste o Feáns. El caudal del Tambre presenta su mínimo histórico a su paso por Ponte Insua y el embalse Barri de la Maza está al 19% de su capacidad. Levamos a 2 semanas aproximadamente facendo trasvases de auga con cisternas. Hai algunha zona que sobre todo lle afecta tamén ao tema da gandeiría, as explotacións gandeiras, pois primeiramente estamos cubrindo as necesidades sobre todo humanas, é dicir, as vivendas que en algúns núcleos pois xa quedaron sin esos manantiais das traídas. Suministramos auga aos veciños un mes, 2 meses,
pero claro, tampouco esta situación é insostenible, é dicir, non temos forma de decir atacando, non chove ou se vai chover e agora 15 días, un mes, soluciona eses problemas. Isto que estamos facendo é un parche momentáneo, un mes, 2 meses, pero o que si lles digo é que teñen que pensar que, aínda que chova, ponlle un mes, que abran un manantiais agora un pouco ou tal, eu creo que isto do cambio climático temos que concienciarnos de que o temos aquí, de que para o ano que ven vamos estar seguramente na mesma problemática. En realidad, ningún punto de Galicia se libra de esta situación, tampoco el sur. Una cifra nos dejaba sin palabras hace solo unos días. Vigo solo tiene agua para 100 días. En la ciudad ya no hay baldeos ni agua en las fuentes. Los embalses de suministro están a menos de la mitad de su capacidad. Abrir el grifo, regar el césped o ducharse. Al final aquí siempre nos sobró el agua y parece que no le damos valor. Pues ahora los vigueses tienen 100 días para poder hacer todo eso, porque la ciudad se seca. Bueno, yo creo que el consumo del agua siempre tiene que ser responsable. Cerrar un poquito el grifo. La falta de lluvia está haciendo que todos los ayuntamientos de la zona de Vigo hayan tenido que tomar medidas drásticas, como cerrar las fuentes públicas, acabar con el baldeo en las calles o restringir el riego en parques. Ya dimos órdenes a todos los servicios municipales, limpieza, jardines y demás, es que se cortaba absolutamente. Y es que Galicia sufre la mayor sequía de su historia. Porque lo digan en Sevilla, pero aquí. Falta agua y mucha, también en el campo. Tenemos una situación muy complicada en estos momentos para las explotaciones tanto de leche como de carne. José nos enseña la fuente que da de beber a sus animales, ni una gota. Y nunca nadie, los mayores, nadie acuerda que se case. Y donde debería haber pasto, solo hay tierra. Y ellas, vacas, tienen que alimentarse de pienso, con lo que el gasto se multiplica por 2. O sea que estamos hipotecados. Misma situación en el campo andaluz, donde han restringido el riego. Pero ya no viene agua ninguna. O en Palencia. Aquí debería haber girasoles y no hay nada. Podemos haber tenido unas pérdidas de 300.000 euros. En definitiva, todos miramos al cielo, implorando que llueva. Como era de esperar y como consecuencia de la sequía, los ríos gallegos también pierden caudal. Ya se nota y mucho, tanto que incluso podría estar detrás de un aumento de la mortandad de peces. En el tramo urbano del río Gafos, en Pontevedra, han aparecido decenas de truchas muertas. La asociación ecologista Vai Polo Río asegura que la combinación de las obras de saneamiento con la falta de agua en el cauce del Gafos está siendo letal. Los afectados por la ola de incendios que arrasó Galicia pueden solicitar ya las ayudas que concede la Xunta. Tienen ahora mismo un plazo de un mes. El Gobierno autonómico ha aprobado un plan con 21 millones de euros, 11 de ellos para indemnizar a las familias de los 4 fallecidos. También para daños personales y desperfectos en negocios. El resto de ayudas se dedicarán a la reforestación y recuperación de suelos tras los fuegos. El BNG tilda la orden del Ejecutivo de Feijóo de cutre. Subrayan los nacionalistas que la mitad de la inversión ya estaba en realidad presupuestada y que se trata de una operación de marketing. Los de Ana Pontón también van a solicitar una comisión de estudio en la Cámara por la ola de fuegos y tildan de indecente la actitud de Feijóo. El presidente no ha comparecido en el Parlamento para explicar lo sucedido. Y un nuevo investigado por provocar un incendio forestal en la última ola de fuego. Sucedió en Brión y las llamas quemaron unas 2 hectáreas de arbolado, obligando a movilizar a los medios antiincendio de la Xunta. Todo indica que se trató de una negligencia al escapársele una quema que estaba realizando sin permiso al lado de su casa el domingo 15, el día en el que el número de incendios se disparaba en Galicia. Entre el viernes y ese domingo se registraron en nuestra comunidad 146 fuegos distintos. El acusado no fue detenido y el caso lo lleva ya el juzgado de Negreira. Los ganaderos de Lugo no han querido quedarse de brazos cruzados ante la tragedia de los incendios. Saben que hay explotaciones en las que los animales se quedaron sin comida y no se lo han pensado 2 veces. Han reunido kilos y kilos de forraje para llevar a granjas de la provincia, como el concello de Cervantes, pero también hasta Pontevedra, todo ese alimento. Estamos recollendo no Ayuntamiento de Guntín, este pueblo chamase en concreto Villarmao, recollemos tamén no Ayuntamiento de Lugo, en Santa Cristina, en cooperativa, máis algún socio que donou tamén voluntariamente da casa del,
e vamos levar a Ponte Caldelas. Ver os nosos compañeiros que perderon todo e nós desde a asociación estamos facendo o que podemos para que esa xente teña para darlle algo ao ganado. Solidaridade ante todo. Para intentar colaborar con esta xente que tuvo esta desgracia do lume e se quedou sin forraje para os seus animales. A xente está con moi pouca forraxe, entonces están donando moi pouca comida. Hai aquí un ganadero que donou 8 rulos e trougo outros 8 de outro ganadero de grolos. Vámonos levar hoxe a Ponte Caldelas. Queda bastante forraxe, pero vamos repartindo un pouco a todos para que o ganado poida ir comendo. Tanto socios como non socios están donando voluntariamente erva, buscando camións tamén voluntarios gratuitamente, depois donativos en diñeiro, que non sabemos ainda que faremos con eles, se compraremos ervas, se farán falta paportes, hasta ter o total do que recaudemos. Ao mesmo tempo, impotencia por o que lles pasou de non poder erradicar ese salvaje lumes que nos han queimando a nosa región, que acaban con todo, vamos, non é solución ninguna. Non é grave, é catastrófico. O ganado sigue comendo igual, estamos entrando no inverno. Ese forraje que tiñan almacenado era para alimentar as vacas durante o inverno. Os animales, se non entenden deso, hai que darlles de comer. Sintense un pouco desprotegidos, tanto polas administracións como por todo. Solo nos acordamos un pouco deles os mesmos gandeiros. A produción está mermada un 30 ou un 40%. Isto que aportamos é pouco, pero para ver se axuda a eles a superar algo o problema. Estamos no lugar de Trastulfe, Ganadería Basadre, aquí de Guntín. Hola Luis. Hola. Que tal? David, buenos días. Aquí estamos para aportar o noso pequeniño grau de area. Neste momento vamos donar 6 rulos de erva, que é o que collín no ano, porque fago moito silo, e entón de erva seca collemos moi pouco. Esta xente necesita, voulla anticipar a donar. Por suposto que compensa. Vexes unha cara de alegría, de satisfacción, e tamén de cara a nosa asociación como Agromuralla, sentímonos orgullosos de poder facer este traballo. E ojalá que non haxa que volver a facer isto nunca máis, que seña o último ano que pase un caso destes. Más allá de las acciones de los incendiarios, muchos se preguntan ahora qué hacer, cuál es la solución para una comunidad que tiene más del 90% del monte sin ordenar. En los últimos años ha crecido la demanda de los alquileres o consorcios. Por comarcas, muchos vecinos también han tomado conciencia de que un monte productivo tiene muchas ventajas. Galicia, 2 millones de hectáreas de monte. 1.400.000 hectáreas arboladas, pero ¿cuánta de esta superficie está sin uso? Hay muchos propietarios que por diferentes circunstancias no son capaces de limpiarlo, entonces, bueno, bajo mi opinión está abandonado. La combinación de declive demográfico y despoblación del rural no ayudan a conservar el tesoro que Galicia tiene en el monte. Empresas como la de Manuel alquilan o consorcian el monte a un propietario y ellos mismos lo explotan. Ellos son los propietarios de los montes. Nosotros lo que hacemos es todo el proceso de plantación, mantenimiento, todo hasta que esa madera valga para cortar. La madera se pone a la venta al precio de mercado. Ellos reciben un 50% y nosotros otro 50%. Sería una forma de que el terreno produzca. El problema, los terrenos en Galicia son pequeños. Según datos oficiales, un monte mide de media 3 hectáreas, pero puede estar moi parcelado. Un propietario non pode ir a unha finca, unha tomada de 300, de 400 metros, a limpala, ou a cortar madeira, ou a plantar, porque eso lle resulta moi caro, ¿no? En O Morrazo han creado una asociación de propietarios. Juntos pueden ahorrarse costes de explotación y reordenar el monte de su comarca. Hai monte para todas as especies son necesarias porque todas teñen a súa salida. E se o monte estuvera organizado, Galicia podía vivir, os galegos podíamos vivir ou ter uns ingresos bastante grandes a conta das nosas propiedades no monte. Y es que un monte ordenado no arde. Lo saben bien en Trabada. Los vecinos se agruparon a finales de los 80. Los propietarios tienen unos intereses en el monte y están satisfechos con su monte. Llevamos muchos años, afortunadamente, que no arde nada en Trabada, solo algún accidente de líneas eléctricas o alguna cosa, pero nada más. Han reunido más de 500 hectáreas. Aquí no solo hay eucalipto, tienen también roble y cerezo, pero sobre todo limpieza, cortafuegos e incluso depósitos de agua. Cuanto más superficie tengas para tratar en conjunto, pues mucho mejor es la respuesta después que va a tener y la eficacia que va a tener ese tratamiento. Diferentes opciones que podrían hacer que Galicia cuidase de nuevo su monte.
Más de 400.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año. Es el dramático balance que ha hecho el Instituto de Conservación de la Naturaleza de las diferentes oleadas de incendios que han afectado al vecino Portugal. En lo que va de 2017, ardió allí un 400% más que la media de los últimos 10 años. Las mayores catástrofes tuvieron lugar el pasado 15 de octubre, cuando se declararon más de medio millar de incendios que causaron la muerte a 45 personas, pero también el 17 de junio en los fuegos que afectaron a Pedrogao Grande. Entonces fallecieron 64 personas y resultaban heridas 250. El distrito más afectado por los fuegos es el de Coimbra, donde han ardido 100.000 hectáreas. Portugal mantiene movilizados por todo el territorio a más de 6.500 agentes ante la situación de riesgo que todavía mantiene el país. Ha sido uno de los sucesos del fin de semana, el atropello mortal que se producía en la madrugada del sábado en el paseo marítimo de A Coruña. Pues bien, el juzgado de guardia de A Coruña ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza por un supuesto delito de homicidio para el joven detenido por ese atropello. Todo sucedía en la noche del viernes al sábado, a las 5 de la mañana. 3 jóvenes intentaban cruzar la avenida Barría de la Maza cuando un coche que circulaba en sentido contrario les arrolló y se dio a la fuga. El resultado, un joven marroquí de 24 años falleció y otros 2 resultaron heridos. Según podíamos leer hoy en La Voz de Galicia, los jóvenes habrían discutido en un pub por una chica. El conductor les habría querido dar después un susto. Un hombre de 62 años fallecía esta mañana en Pontevedra tras precipitarse al suelo desde el tejado de un galpón. Los hechos se produjeron antes del amanecer, a eso de las 5 de la madrugada. La Policía Nacional, que se desplazó hasta el lugar en las inmediaciones de la discoteca La Luna, ha concluido que se trató de una caída accidental. El equipo médico del 061, desplazado hasta la zona, no pudo hacer nada ya por salvarle la vida. ¿Dónde está Carles Puigdemont? Esta es la pregunta que se hizo la justicia española esta mañana. La respuesta es que el expresidente ha huido a Bélgica. Según datos de la policía, cogió un avión desde la ciudad francesa de Marsella, a donde se desplazó primero en coche y desde allí fue hasta Bruselas. No partió solo, con él se fueron 5 exconsellers. Desde Junts pel Sí hablan de un gobierno catalán en el exilio. Su marcha al país europeo se produce después de que el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Franken, del Partido Nacionalista Flamenco, provocase una polémica al abrir la puerta a la concesión de asilo al expresidente. La oferta fue negada al momento por el primer ministro del país, Charles Michel. ¿Podría refugiarse Puigdemont en Bélgica? Pues la ley de ese país lo contempla, pero solo cuando hay señales serias de persecución. Como asesor, Carles Puigdemont ha contratado además a un abogado que defendió antes a varios presos de la banda terrorista ETA. La escapada de Carles Puigdemont a Bélgica ha trascendido tan solo unas horas después de que el fiscal general del Estado formalizase una querella contra él y todos los exconsejeros del gobierno catalán por los delitos de rebelión, sedición y malversación. En apenas 3 minutos, el fiscal general ha resumido el horizonte judicial que les espera a los promotores del proceso. Sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos. 20 querellados en total. Las acusaciones son comunes para todos, pero van por 2 vías. Contra los miembros del Gobierno, en la audiencia, el consejero Santi Vila incluido pese a su dimisión de última hora. La Fiscalía les incrimina en 118 folios que son un histórico de todos sus movimientos, cada orden, cada paso, cada decisión, incluso entrevistas y tuits desde noviembre de 2015 hasta hoy mismo. Les acusa de rebelión porque dice la violencia que requiere este tipo no exige que se esgriman armas ni combate ni violencias graves. De malversación porque los querellados han dispuesto de ingentes caudales públicos para llevar a término sus propósitos. Puigdemont y los suyos serán llamados a declarar. La Fiscalía reclama fianza de 6 millones, no descarta pedir prisión si no cumplen. Lo mismo para Forcadell y los miembros de la mesa. Su causa se tramita vía Supremo por ser aforados. A ellos se les acusa de dar trámite legal al
procés, sabiendo, por ejemplo, que por su ilegalidad el referéndum solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada a estos efectos. Y hablando del 1O, la Fiscalía apunta que los momentos de violencia vividos fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum. La Fiscalía entiende que todos los querellados actuaron con total desprecio de la Constitución. Primer día laborable tras el 155 y enorme expectación sobre la actitud de los cesados. Ya hay quien ha desafiado las normas y se ha presentado en su puesto de trabajo. El encargo hoy es para los Mossos. Acompañar a los consellers cesados hasta su despacho para recoger las cosas. De momento solo lo ha hecho Josep Rull, ex conseller de Territorio, que acudía a su trabajo pero no para recoger nada. Fototestimonio en su despacho que ha colgado en Twitter con mensaje claro. Al trabajo se lee en el periódico que hay sobre la mesa. A la salida, entre aplausos, lo decía él mismo. Fer la tasca que ens ha encomanat el poble de Catalunya. A partir d'ara continuaré normalment amb la meva agenda al llarg del dia d'avui. Seguir. Claro que la advertencia del gobierno no ha tardado en llegar. Lo único que queremos es advertirle una vez más que pudiera estar incurriendo en un delito de usurpación de funciones. Porque el protocolo es claro, los cargos cesados tienen tiempo para recoger sus cosas. Como es la foto de la familia, de los hijos, algún recuerdo que sin duda alguna le trae a la memoria un momento importante de su vida, lo lógico es que se entre a recoger, es lo que se suele hacer. Y si se niegan a irse, el Mossu tiene instrucción de levantar atestado para el juez y el fiscal. En la Consellería de Interior, ni rastro de su conseller, su número 2 no se da por cesado. Sentirme cesado, no me siento cesado, ya os lo he dicho. Otra cosa es que haya cesado. En Educación, cargos cesados que ni siquiera llegan a entrar. Que no, que no. Y otros sortean los micrófonos. No puc fer cap declaració. Y mientras Puigdemont daba los buenos días vía red social con esta foto del cielo visto desde el interior del Palau, pero parece que a esa hora ya estaba volando a Bruselas. Hola, bon dia, Soraya, res dilluns y es laborable y estem aquí. Para la CUP, sin embargo, no pasa nada, al menos esa es la sensación que quieren transmitir, normalidad. Los diputados se han grabado un vídeo trabajando en sus oficinas en las instalaciones de la Cámara como si no sucediese nada. Sin embargo, la realidad es que el Parlamento ya no se puede reunir. Y llegando precisamente al hemiciclo catalán, las cámaras captaban esta mañana a la expresidenta del Parlamento. Aunque parecía que se disponía a empezar una jornada más, lo primero que ha hecho es desconvocar la reunión de la mesa prevista para mañana a las 10. Carme Forcadell asume la orden de Rajoy y da por disuelto el Parlamento. Eso sí, no se va del todo, ya que le corresponde seguir presidiéndolo hasta las elecciones, aunque solo podrá convocar a la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando ésta se disuelve. Al igual que Puigdemont y los consellers, sobre ella pesan los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La relación entre Podemos y su marca en Cataluña, Podem, está totalmente rota. La formación de Pablo Iglesias convocará una consulta para que los militantes catalanes decidan si quieren concurrir a las elecciones con En Comú Podem, la formación de Ada Colau, una desautorización de la dirección de Podemos en Cataluña y de la corriente anticapitalista después del apoyo de ambos sectores a esa declaración de independencia. Iglesias quiere aclarar su plan en Cataluña. Había que dejar muy claro cómo vamos a ir a esas elecciones y con quién vamos a ir. Y en Podemos las alianzas electorales las deciden los inscritos. Un plan que no pasa por tratar con los independentistas como ha sugerido Dante Fachín. No somos independentistas. Toma así el control desde Madrid y fuerza una consulta a las bases catalanas para decidir si hacen o no coalición con el partido de Colau. 7 días le quedan para lograr esta foto si quiere registrar a tiempo su alianza. Atrás quiere dejar la controversia de los 3 diputados de Podem que no mostraron su voto en la sesión en la que se declaró la independencia. Ha habido posiciones de algunos compañeros que han generado mucha alarma. Segundo mensaje para los anticapitalistas que ayer reconocían la República Catalana. Los términos de ese comunicado están políticamente fuera de Podemos. Unos términos que no todos apoyan. ¿Usted no comparte el comunicado anticapitalista? No, yo no lo comparto. También se han desmarcado Teresa Rodríguez y José María González Kichi. Evidentemente dentro de capitalistas existen diferentes identidades y diferentes posicionamientos. Miguel Urbán
dudaban. Sin embargo... No voy a dar declaraciones, estamos a lo que estamos y vamos a empezar tarde. Pero nos gustaría saber su opinión como líder de anticapitalistas. Vamos a empezar tarde, disculpe. De momento no da marcha atrás. Y con este aplauso recibía el Comité Ejecutivo Nacional el comité a Mariano Rajoy. En esta reunión se han dado cita prácticamente todos los varones territoriales, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, así lo colgaban ellos mismos en las redes sociales. El Partido Popular representa así su cierre de filas 3 días después de que se diese luz verde al 155, una imagen que se da curiosamente un día después del aniversario de la investidura de Rajoy. Por cierto, el Partido Popular ya tiene candidato para los comicios catalanes. Será, como era de esperar, Xavier García Albiol. Condució dando bandazos por la A6, esa es la alerta que dio un conductor que ayer transitaba por la misma vía. Le dijo al 112 que había visto a un coche que iba en zigzag. Poco después las llamadas se multiplicaban. El conductor, que conducía de forma irregular, era un vecino de Folgoso do Courel y quintuplicaba la tasa de alcohol. Tráfico intentó que parase, pero este se dio a la fuga, dejando incluso la A6. Dio 1,37 en la prueba de alcoholemia. En este caso, en Redondela, la Guardia Civil ha pillado a un motorista circulando a 139 km por hora en un tramo limitado a 50. Se investiga a un vecino de la localidad pontevedresa de Bueu, de 35 años. Sucedía el sábado a las 8 de la tarde. Le detectó un radar. Se enfrenta a entre 3 y 6 meses de prisión. Se investiga la posible venta ilegal de pescado en el puerto de Vigo. Entre los implicados podrían estar jefes del servicio de la policía portuaria que realizan su servicio en la lonja de Oberbés. De ellos depende el control de la actividad de descarga de la pesca fresca en lonja y los accesos y salidas del recinto. Al parecer podrían haber estado lucrándose gracias a la venta tanto de especies no permitidas como de tamaños no autorizados. Ellos ponían en preaviso a los armadores si había inspección de la Xunta del Ministerio y a cambio recibían cuantiosos regalos. Intervenidos más de 100 kilos de pescado y marisco en el entorno de Ons. Es el resultado de una operación contra el furtivismo que se llevó a cabo el sábado. Los guardacostas intervinieron 323 nasas, además de 100 kilos de pulpo, 9 de nécoras y 16 de varios pescados. Todos estos productos estaban colocados en una zona prohibida. A su vez, en Marín se le incautaban 12 centollas a un furtivo que habían sido capturadas en veda y en zonas no permitidas. 800 pares de zapatillas que habrían alcanzado en el mercado 75.000 euros. Esta fue la mercancía que se incautó la Guardia Civil en Bayón, en Vilanova de Arousa. Iban a ser vendidas en la fiesta de San Simón y, según las autoridades, todo indica que son falsificaciones de conocidas marcas. La mujer de Manuel Baltar, el presidente de la Diputación de Ourense, ha sido condenada a 1 año de prisión por 2 delitos de falsedad documental. El caso tiene que ver con el pub que regentó en la Plaza de las Mercedes entre 2008 y 2011. Los antiguos propietarios denunciaron que la exdiputada del PP falsificó sus firmas para obtener licencias municipales y así reformar ese local. Nuevo mapa de titulaciones en Galicia. Las 3 universidades incluirán 14 nuevos grados y eliminarán 8 de forma progresiva. En esa hoja de ruta, con el año 2021 en el horizonte, pretenden garantizar una oferta más coordinada y especializada por campus. El nuevo mapa de titulaciones del Sistema Universitario de Galicia incluirá, por ejemplo, biotecnoloxía, criminoloxía o paisaxe en la Universidad de Santiago. En Lugo podrán estudiar, como novedad, robótica agroforestal o bioquímica agroforestal. En A Coruña se crean, entre otros, el grado de creación digital y videojuegos o el de gestión industrial de la moda, este último en Ferrol. En Vigo, a partir del año que viene, se podrá cursar el grado de Ingeniería Biomédica. 9:32 minutos, información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Seguimos con este tiempo anticiclónico en Galicia, aunque hoy el ambiente ha sido un poco más fresco porque se ha dejado notar más ese viento del nordés que ha permitido que las temperaturas descendiesen de forma ligera. En fin, Galicia es tierra de temporales, siempre lo ha sido, pero con la configuración atmosférica actual ahora mismo es actor principal porque el mal tiempo se está desplazando a otras zonas de Europa. Vean.
Son imágenes de Alemania, donde la borrasca Herbert ha causado durante las últimas horas el caos, y no solo en el país germano, sino en buena parte de Centroeuropa. Los vientos huracanados y las lluvias torrenciales han dejado al menos 4 muertos, decenas de heridos y miles de hogares sin luz. ¿Qué está sucediendo en Europa? Pues lo vemos con la ayuda de la aplicación Winde. Fíjense, tenemos aquí la borrasca sobre el centro del continente europeo. Estos colores más rojos indican la acción de los vientos, son vientos, como decimos, que superan los 150 km por hora. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que esta borrasca haya llegado hasta aquí sin pasar por España, por Francia o por el Reino Unido, teniendo en cuenta que la circulación general de la atmósfera en nuestras latitudes se mueve del oeste hacia el este? Pues la respuesta, una vez más, está en el anticiclón, que se mantiene anclado al norte de la península y ejerce de escudo. Las borrascas tienen que tomar nuevos caminos y entonces lo que hacen es bordear el anticiclón y acaban afectando a otras zonas de Europa. Mientras tanto, nosotros seguimos con una clara influencia anticiclónica, sin precipitaciones y con un tiempo muy estable. Mañana, de nuevo, influencia de las altas presiones sobre la península ibérica, también sobre Galicia, por supuesto, con un cambio importante, y es que el anticiclón se desplaza ligeramente hacia el este y eso va a permitir que mañana tengamos un corredor de vientos precisamente de componente este. Y ojo, porque van a soplar con bastante intensidad en la costa norte de Galicia y también en las zonas altas, pero en general, de nuevo, una jornada bastante soleada, únicamente con algunas nubes de tipo alto que no van a molestar demasiado. Y en cuanto a las temperaturas, pues se quedan sin cambios importantes. Ojo a las mínimas, porque son bastante bajas. No olviden abrigarse de noche y también mañana por la mañana durante la primera mitad de la jornada, pero después los termómetros pues siguen ascendiendo y marcando valores bastante suaves para esta época del año también. Y aquí en España, además, el anticiclón lo que está provocando en algunas ciudades como Madrid son episodios muy intensos de contaminación. Hoy en Historias del Tiempo hablamos de nuevos casos, de nuevas consecuencias y efectos que la comunidad científica está provocando en nuestro organismo, provocados por respirar aire contaminado. El cerebro humano es una especie de microcosmos. Tenemos casi tantas neuronas como estrellas hay en la Vía Láctea. Eso vienen siendo unas 85.000 millones. 70.000 están concentradas en una región trasera llamada cerebelo. Cada segundo muere una. Eso supone que si llegamos a los 90 años por el camino, habremos perdido sobre 3.600 millones. Además, hay algunas enfermedades que producen un mal funcionamiento de las neuronas, como la depresión, o directamente su muerte, como el Parkinson o el Alzheimer. O gran problema do Alzheimer ou do Parkinson é que cando se detectan xa hai unha cantidad de neuronas mortas moi grande y no se pueden sustituir. La ciencia sabe poco sobre el origen del Alzheimer, aunque cada vez averigua más cosas. Por ejemplo, que existe una predisposición genética. También hay una serie de factores ambientales que pueden desencadenar la enfermedad. El último conocido es la contaminación atmosférica. Hay estudios que demuestran que efectivamente si vives ao lado dunha autoestrada, en autoestradas con moitísimo tráfico, sería vivir ao lado de Alfonso Molina, pero pegado a Alfonso Molina, ali mismo donde se mete un Parelviña, que están todos os carriles á vez e todo o tempo, tes máis probabilidades de ter demencia y más probabilidades de tener Alzheimer. En situaciones anticiclónicas, debido al estancamiento del aire sobre el suelo, pueden producirse fenómenos como la inversión térmica, pero también episodios de contaminación. Entonces, esas partículas considerabanse importantes, por ejemplo, para enfermedades respiratorias ou para enfermedades digestivas, porque é algo que estamos metendo directamente nos a propósito. Pero a nivel de sistema nervioso non se contemplaban, porque pensábamos que non eran capaces de atravesar a barreira. Pero ahora sabemos que hai partículas moi pequenas son de 0,2 micras de tamaño e máis pequenas que si atravesan a barreira hematoencefálica e si aparecen nas células nerviosas. Sobre la relación entre Alzheimer y contaminación atmosférica hay muchas más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cuánto debe estar una persona expuesta para contraer la enfermedad? Leía hai pouco unha cousa que comparaba co tabaco e que decía canto é malo fumar. Pois agora sabemos que é malo fumar desde o primeiro pitillo. Pois que
decía que isto probablemente acabara sendo igual, que é malo estar un día con esas condicións de contaminación. Esta enfermedad fue diagnosticada por primera vez en 1906 por el neurólogo alemán Alois Alzheimer. O hacemos algo con la contaminación o podría ser habitual en la era del Antropoceno. Son las 9:42 de la noche y vamos a dedicar unos minutos a nuestra mente, a cómo procesa nuestra mente los momentos más complicados y la factura que nos puede pasar después. Hace unos días, seguro que lo recuerdan, les contábamos el caso de unos niños de un colegio de Vigo. Sus profesores les estaban ayudando, con ayuda de profesionales, a verbalizar qué sintieron el domingo día 15 durante la ola de incendios. Y eso nos lleva a una pregunta muy habitual: ¿cómo explicarle a los más jóvenes una situación como esta o similar? Elena Rodríguez Borrajo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar hoy en Más que Contar y traernos esta parte profesional de algo de nuestra mente que yo creo que no siempre cuidamos. En el caso de este colegio, te lo voy a contar así por encima, con ayuda de psicólogos estaban hablando mucho con los niños, explicándoles que sí era fuego, que el humo, lo que habían visto en el cielo, no era niebla, como le habían dicho en muchas casas. ¿Funciona esto del trabajo así colectivo? Ante un problema social, me refiero, una clase, vamos a hablar todos, ¿funciona? Sí, claro que funciona, o en la mayor parte de los casos funciona. Cuando uno vive una situación fuerte, una situación que le angustia, una situación que provoca muchísima reacción emocional, de miedo, de desamparo, de lo que sea, es muy importante luego que se le dé un sentido a lo que ha ocurrido y además que ese sentido sea compartido con otros, que yo pueda entender por qué ha sucedido esto y que haya otros que tengan el mismo esquema que yo. Eso ayuda muchísimo a poder superar esa situación, que no nos quede ahí como atascada. Pero ¿cómo hablar con los niños? Porque yo creo que en todas las acciones cotidianas siempre hay un momento que los adultos decimos, es que yo no sé si se lo digo muy claro, si se lo digo muy brusco, si se lo digo muy de niño. ¿Cómo se le debe hablar a un niño ante una situación pues que no es para niños? Hemos visto a niños estos días en parroquias muy afectadas por los incendios, como Chan de Brito, niños que han pasado un miedo terrible. Pues con los niños deberíamos de hablar como deberíamos de hablar con los adultos, pero no lo hacemos, ¿no? Con los niños hay que hablar de forma clara, evidentemente al nivel que ellos puedan comprender, con las palabras que ellas puedan comprender, pero desde mi experiencia te diré que los niños pueden comprenderlo casi todo si se lo explicas debidamente. Y lo que es más importante, además de contarles qué es lo que ha sucedido, los incendios, por qué es lo que va a pasar, cómo les va a afectar, es muy importante también hablarles y contener cuáles son las emociones que ellos pudieron sentir. Porque hay algo que los seres humanos, bueno, en esta sociedad no solemos hacer, que es vamos directamente a describir qué es lo que ha sucedido, pero hablamos muy poquito qué es lo que nos pasó por dentro mientras eso sucedía, ¿no? Entonces poderle decir a un niño que yo también tuve miedo, pues qué susto, pues en aquel momento pensé que todo se iba a acabar, o esa noche pues yo no podía dormir, o a ti no te pasa que ahora te parece que hueles a humo en todos los lados. Lo que se llama contener emocionalmente, poder compartir las vivencias emocionales, eso tiene todo el sentido. Y que sea normal para ellos también sentir, en muchos casos entiendo que miedo, no pasa nada, ¿no? Pero eso hay que explicárselo primero a los mayores que hablan con ellos, porque lo normal que solemos hacer cuando un niño tiene miedo es decirle, no pasa nada, no hay que tener miedo, esto sácatelo pronto, vamos con nuestra ambulancia, nuestra tirita, y no es así como funciona la cosa. Claro, no lo van a dejar de sentir, pero eso sabes que lo hacemos entre adultos también. Cuando una persona tiene miedo a algo, le dices, no tengas miedo. Claro, enseguida pasamos a lo que llamamos pues, la solución, ¿no? Sin embargo, las emociones, curiosamente, no funcionan por solución, funcionan por identificación. Cuando una persona comparte contigo, si tú estás triste y yo te digo, te veo triste, pues vaya, y eso lo puedes recoger, inmediatamente tu emoción al sentirse reconocida se va a modular, funcionamos así, es tan sencillo como esto. Pero si yo paso solo a decirte qué es lo que tienes que hacer,
tú te vas a quedar como estabas, exactamente igual que estabas. Claro, ese sentimiento, en lo que tienes dentro, no desaparece. En el caso de la muerte también hay que hablarle claro a los niños, porque muchos de estos chavales, por desgracia, a la ola de incendios, nos remitimos a esto porque es lo más cercano, pero entiendo que es aplicable a otras situaciones. Han muerto algunos de sus vecinos. De la muerte hay que hablar exactamente igual de lo que estábamos hablando ahora. La muerte para muchos niños no es comprensible por edad madurativa. Hasta el concepto de infinito, el concepto de definitivo, ellos no lo entienden. Entonces, pues, a veces acompaño a papás que han perdido algún hermanito y le tienen que explicar a sus niños. Dice, es que mi niño no lo entiende, sigue preguntando cuándo volverá. Eso es normal, es evolutivo, es así. No es que se lo hayas explicado mal. De la muerte tenemos que hablar exactamente igual, con mucha delicadeza, porque la muerte provoca mucha emoción. Entonces, nos remitimos a lo que decía antes, ¿no? Un niñito que ha perdido una mamá o ha perdido un ser querido muy cercano, necesita que se le expliquen las cosas, pero necesita sobre todo que se le acompañe en lo que él siente, que se le deje sentir. Y la pérdida de un ser cercano puede ser muy dura para integrarla para un niño. Claro, y la confusión que eso les provoca. A veces, y volvemos al tema de antes, se les dulcifica tanto que no pensamos que ante una situación traumática pueden tener un trauma dentro. Igual a veces los adultos decidimos, no, venga, vete a jugar y que no tengas miedo, tal. ¿Debemos prestar atención a eso cuando hay situaciones de este tipo? Puede haber un trauma o puede no haber un trauma, pero desde luego no le hemos ayudado a entender y a integrar la información, ¿no? Depende de lo impactante que haya sido para el niño, lo que ha sucedido, se convertirá efectivamente... Un trauma no es más que una información que ha quedado sin resolver, que no está dentro de la cabeza del niño, solo con la emoción que provocó, pues que puede ser miedo, angustia, terror, pero no le puedo dar un sentido, nadie me ha explicado qué es lo que ha sucedido, ni yo he podido relativizarlo. Entonces, efectivamente, si alguien desaparece de mi familia o de repente los abuelos se quedan sin casita porque ha ardido y nadie me explica qué es lo que ha pasado, por qué ha sucedido, y lo que se hace, que era una práctica muy habitual entre los adultos, tratamos de distraer, que el niño no se entere. Bueno, tengo una mala noticia, los niños se enteran de todo. Que no te vea el niño tan serio, que no te vea el niño llorar. Exacto, que no te vea el niño llorar. Y luego cuando tratas con pacientes adultos y te vienen contando, es que yo recuerdo que se murió mi abuela y a mí me llevaron al cole y querían que, y el niño vivía como una incongruencia enorme, el dolor que él sentía y la sensación de algo diferente que debía ser marcado y la imposición de seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. Eso es incoherente, ¿no? En general, todas las incoherencias no son buenas para nuestra salud mental. Cuanto más coherentes seamos, más acompañemos a los niños, muchísimo mejor. No sé si decir en un caso extremo o a veces en casos cotidianos, un trauma que se te haya quedado, esa información sin resolver de niño en la cabeza, ¿puede volver a salir cuando eres un adulto, por alguna circunstancia? Seguro. Es que tenemos, somos... Aquello del trauma infantil. Somos recipientes impermeables. No tenemos la capacidad de olvidar. El ser humano no olvida. Puede ser que no sea capaz de recordar conscientemente, pero sí que no tiene ninguna pérdida de información. No conocemos, el cerebro no tiene tubo de escape que se sepa. Aunque tú creas que no está ahí. Otra cosa es que tú no seas capaz de... A veces pensamos que solo tenemos en la mente aquello que somos capaces de recordar cuando lo deseamos, y a eso le llamamos, esos son mis recuerdos, pero no es verdad. Cuando uno llega a casa de sus papás y huele no sé qué, el cuerpo recuerda y se coloca de una forma determinada y uno no sabe qué es lo que está pasando. A nivel consciente no es capaz de explicar, es que he olido no sé qué, esto va por otro canal, va totalmente alejado de la conciencia, ¿no? El trauma funciona así, funciona cuando una información queda desligada de la conciencia, no se le ha dado un sentido y funciona por libre, sigue estando ahí, funciona por libre. De tal forma que un niño que ha vivido, por ejemplo, el suceso de los incendios y se ha asustado terriblemente, ha visto a su mamá asustada por primera vez. A los niños ver a las mamás asustadas les perturba muchísimo. Ver a los papás llorando es algo que de repente hace tambalear su seguridad, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Claro, como mi mundo, si esta primera parte de mi mundo se desmorona, me voy detrás. Exacto, claro, esto los deja muy perturbados. Si la mamá y el papá no dan nunca explicación de qué es lo que ha pasado, oye, es que estábamos tan asustados, tú fíjate lo que ha pasado, cariño, que estábamos nosotros, nos asustamos y ahora menos mal que ya estamos bien, fíjate. Esto es diferente que si la mamá y el papá nunca abordan esto y hacen como una puerta estanca que se cierra, como si nunca hubiera ocurrido. El niño va a buscar una explicación inconsciente de lo que ha sucedido y puede ser que no sea la acertada, puede ser que y se monta su propia explicación. Claro, y sea peor aún. Los psicólogos que trabajáis, en tu caso es un centro con otros profesionales, con niños, bueno, a mí me parece un misterio trabajar con los más jóvenes, meterse en su cabeza. Nos hablaba hace pocos días el Colegio de Psicología de Galicia de eso llamado la caja de arena. Entiendo que siempre estáis renovando. Yo no sé qué es la caja de arena. Pues mira, la caja de arena es una técnica proyectiva. Ya desde hace un montón de tiempo se usa porque es una técnica maravillosa para abrir precisamente el canal de esto que yo te contaba, de efectivamente, eso son un montón, se trabaja con un montón de miniaturas que representan pues distintos elementos del mundo, vamos a encontrar elementos arquetípicos como el príncipe, la princesa, el rey, la bruja, el lobo, los fantasmas, y se trabaja en un cajón, como estáis viendo ahí, de arena, normalmente pintado de azul para representar un poco lo que es el universo, y los chicos de forma libre o no tan libre, a veces se les invita a que piensen en algo, van creando su propio mundo, su propia creación. Y aunque todo el mundo cuando empieza dice voy a hacer un juego, ¿no? Pues si no me saldrá nada. Y en realidad la caja de arena lo que da es un montón de canal y de forma de expresión a un montón de cosas que ni siquiera nosotros sabemos sobre nosotros mismos. Claro, que la forma de llegar a los más jovencillos no es la misma que a un adulto, pero hay que llevar. Elena Rodríguez, muchísimas gracias. Muy interesante, un placer tenerte aquí. Creo que tenemos que tenerte otro día porque quedan muchas cosas en el tintero. Muy bien, muchas gracias. Otro día. Hasta luego. Nosotros terminamos aquí, más que contar. Mañana, como siempre, a las 9. Quedan informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Gracias por estar ahí.